Buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias a los organizadores de estas jornadas por haberme permitido participar con esta presentación. Mi nombre, como ya ha dicho Rafael, es José Manuel Peña, trabajo en el CIEMAT y les voy a hablar de la herramienta Metaniza, que es una herramienta informática para el análisis de la sostenibilidad de plantas de biogás agroindustrial. Muy brevemente, el CIEMAT es el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas. Es un OPI, es un organismo público de investigación que depende en la actualidad del Ministerio de Economía y Competitividad y que trabaja en los ámbitos de la energía y del medio ambiente y también de las tecnologías que tienen que ver con estos dos campos. Dentro del CIEMAT hay una unidad de conservación y recuperación de suelos y dentro de esa unidad estamos un grupo de personas que nos dedicamos a buscar alternativas de valorización de residuos biodegradables mediante su digestión anaerobia. En este sentido realizamos tanto investigación básica como es la caracterización y cuantificación de los potenciales de producción de biogás de distintos tipos de residuos. También asistencias técnicas como las analíticas del biogás que producen plantas industriales y vertederos, y también realizamos labores de asesoramiento y colaboración en proyectos técnicos y de investigación. En relación con esto último, nuestro grupo está dentro de 28 de los 28 socios entre centros públicos y empresas privadas que participan o han participado en el proyecto singular y estratégico ProBiogás. Este proyecto, que se inició en el año 2007 y que terminará en este 2012, tiene como objetivo el desarrollo de sistemas sostenibles de producción y uso del biogás agroindustrial en España. En el proyecto se han definido una serie de subproyectos de carácter científico y tecnológico, como por ejemplo la investigación en técnicas de codigestión anaerobia, la búsqueda de alternativas del uso del biogás y también del aprovechamiento del digerido, proyectos de demostración a escala industrial o también estudios de viabilidad, como es la cuantificación de qué residuos se generan en España que serían susceptibles de biometanizar, y también la propia herramienta de modelización de la que les voy a hablar. ¿Por qué este proyecto? ¿Por qué ProBiogás? Pues porque en España se generan una gran cantidad de residuos y subproductos agroindustriales, tanto de origen ganadero como estiércoles y purines, como de origen agrícola y también de la industria agroalimentaria. Somos el primer país de la Unión Europea en cuanto a superficie dedicada al cultivo, los cuartos en producción ganadera, los segundos si hablamos de ganadería de porcino, y también ocupamos un puesto destacado en cuanto a industria agroalimentaria se refiere. La digestión anaerobia es un proceso adecuado para el aprovechamiento energético de este tipo de residuos, también para su uso como material fertilizante, a la vez que reduce el efecto contaminante y las emisiones de gases de efecto invernadero de algunos de estos materiales. Sin embargo, el desarrollo del biogás de origen agroindustrial en España es muy reducido si lo comparamos con otros países europeos como Dinamarca o Suecia, Alemania o Italia. Bien, Metaniza, la herramienta de la que les voy a hablar, se desarrolla en el marco del proyecto ProBiogás, es propiedad del CIEMAT y de AINIA, Centro Tecnológico, que es el coordinador del proyecto ProBiogás, y se diseña para el análisis de la sostenibilidad de plantas de biogás agroindustrial. Este análisis lo realiza desde 3 puntos de vista: un punto de vista económico, con la obtención de indicadores de rentabilidad; un punto de vista energético, con la obtención de los balances entre energía producida y consumida; y un balance medioambiental centrado en el cálculo de las emisiones generadas y evitadas a lo largo del proceso. En lo que a requerimientos informáticos se refiere, son muy básicos. Es una herramienta que trabaja en entorno Windows, necesita de Java 6 o superior y también de tener conexión a Internet y de Microsoft Office. ¿Y cómo se trabaja con la herramienta? Pues en primer lugar tenemos que ajustar las propiedades del sistema. En la herramienta hay una gran cantidad de parámetros con unos valores por defecto, pero que vamos a poder modificar para adaptarlos a las características de nuestro estudio. En segundo lugar, tenemos que introducir una serie de datos generales centrados básicamente en la localización y dimensionamiento de la planta de biogás. Y en tercer lugar, tenemos que indicarle a la herramienta qué materiales, qué sustratos agroindustriales vamos a codigerir, tanto sus orígenes como los tipos y cantidades que vamos a emplear.
Una vez hayamos hecho todo esto, ya podremos obtener los resultados de ese análisis de sostenibilidad. Todo esto lo voy a desarrollar a continuación. Bueno, esto es la pantalla principal de la herramienta a la que se accede una vez que nos hemos validado introduciendo un usuario y una clave correctos. En las pantallas de la herramienta tenemos siempre una zona superior de captura de información y una zona inferior de visualización de resultados. También tenemos un botón de editar propiedades, que es el que nos va a dar acceso al conjunto de parámetros de los que dispone la herramienta. Estos parámetros están organizados por áreas temáticas. Tenemos, por ejemplo, un conjunto de propiedades dicotómicas que se refieren fundamentalmente a la posibilidad de considerar otros ingresos adicionales al ingreso por venta de electricidad. La herramienta está orientada para el uso del biogás en motores de cogeneración para obtener electricidad, pero adicionalmente podemos tener en cuenta otros, como serían ingresos por gestión de residuos o por aprovechamiento del calor, y también considerarlos. Tenemos propiedades relativas al proceso de cogeneración, fundamentalmente los rendimientos eléctrico y térmico del motor y del proceso de digestión anaerobia. Estas propiedades se accede desde el botón de avanzadas, y aquí tenemos el tiempo de retención hidráulica, la velocidad de carga orgánica, la riqueza media del biogás que vamos a obtener, la temperatura de proceso, etcétera. Propiedades también del proyecto de inversión, como son el coste de oportunidad y la vida útil del proyecto, y también relativas a precios y costes. Entre los primeros, el precio de venta de electricidad con los dos tramos que establece el Real Decreto 661/2007, y también de otros precios como sería digamos por gestión de residuos. En lo relativo a costes, tenemos costes de inversión y de mantenimiento y de operación por distintas instalaciones de la planta. Y también en este botón de avanzadas, bueno, en ese botón de avanzadas teníamos otras propiedades relativas a precios y costes que no aparecían en esa pantalla principal, y también otras propiedades relativas a ajustes de escala por distintos conceptos. Y para terminar, pues hay también propiedades que tienen que ver con el sustrato, el digerido, o con esos balances energéticos y de emisiones que podemos calcular, que son todas estas propiedades que les he puesto en esta diapositiva. Propiedades, por ejemplo, de las temperaturas de entrada de los distintos sustratos a lo largo del año, la densidad de los materiales de entrada y de salida, y también propiedades relativas a los balances energéticos y de emisiones de CO2 que se van a calcular con posterioridad. Bien. Una vez que hemos ajustado las propiedades del sistema, lo siguiente, como dije antes, sería introducir una serie de datos generales centrados fundamentalmente en el dimensionamiento y localización de la planta. El dimensionamiento lo podemos hacer en base a la potencia eléctrica de la unidad de cogeneración, o en base al volumen de los digestores, o también de las cantidades de sustratos que vamos a utilizar anualmente. Y en lo relativo a la localización de la planta, le tendremos que indicar a la herramienta la provincia y municipio donde se va a ubicar la planta de biogás. También en esta pantalla tenemos datos relativos a la aplicación agrícola del digerido, si es que lo queremos utilizar para ese fin, con propiedades como la distancia media a la zona de aplicación de ese material, y también las necesidades de fertilización de los cultivos donde queremos aprovechar ese digerido. En este botoncito hay una ventana de necesidades de fertilización en términos de kilos de nitrógeno por hectárea de distintos cultivos típicos como orientativo. Y, por último, lo que tenemos que decirle a la herramienta son qué materiales vamos a utilizar para codigerir. Como dije antes, tenemos que indicarle el origen de cada uno de esos sustratos, y también qué tipo de sustrato y en qué cantidad lo vamos a utilizar. En relación con el origen de cada uno de los materiales, pues al igual que en el caso de la localización de la planta, tenemos que decirle a la herramienta la provincia y municipio origen de cada uno de los sustratos a emplear. Una vez que hemos hecho esto, la herramienta nos va a dar por defecto una distancia entre ese origen y la planta de cara a calcular los costes de transporte. En relación con los tipos y cantidades de sustratos, decir que en la base de datos de la herramienta hay informados 160 tipos de sustratos agroindustriales diferentes.
Para cada uno de estos tipos hay una serie de propiedades asociadas, que serían todas estas que aparecen en la parte superior derecha: sólidos totales, volátiles, el potencial de producción de metano y también la relación carbono-nitrógeno. Y también está informada la cantidad disponible de ese sustrato en cada una de las comarcas agrarias españolas. España está dividida en 326 comarcas agrarias y para cada una de ellas está informado la disponibilidad de esos 160 tipos de sustratos. En este botón de más información aparece una ficha comarcal que nos indica, para la comarca a la que pertenece el municipio que hemos indicado como origen, datos generales de la comarca, su localización geográfica y la superficie que tiene, y también qué sustratos existen en esa comarca y en qué cantidades. Pero ese valor por defecto que nos va a aparecer como cantidad disponible de ese sustrato en ese municipio, y al igual que el resto de valores por defecto, lo vamos a poder modificar y poner más o menos lo que a nosotros nos interese, al igual que lo que ocurre con esas propiedades del sustrato. Nosotros las vamos a poder modificar para ajustarlas a las características propias del sustrato que queremos analizar. Hay aquí otra propiedad ligada al sustrato, que es la estacionalidad, que hace referencia a la disponibilidad de un determinado material a lo largo del año. En este ejemplo de esta pantalla tenemos un sustrato que es la paja de trigo, que se genera solamente entre los meses de junio y noviembre. Eso es lo que intenta representar ese rectángulo. El de abajo representaría un primer sustrato, una fuente 1 que se había informado. Como digo, esa estacionalidad tiene implicaciones de cara a momentos de infrautilización del volumen de digestores que podemos tener, lo que se va a traducir también en costes. Como ocurre con todas las propiedades, eso lo vamos a poder modificar. Desmarcamos esa estacionalidad y el sustrato entonces se distribuye uniformemente a lo largo de todo el año. Por último, como última propiedad ligada a los sustratos, está el ajuste de escala. Esa propiedad sirve, si ven aquí en la parte inferior derecha, tenemos una dimensión deseada, expresada en este caso en términos de potencia eléctrica instalada, y la que hemos obtenido en función de las cantidades de materiales que hemos introducido. Si a nosotros, si queremos conservar las proporciones entre los distintos residuos de la mezcla, pero ajustar la dimensión de la planta a la deseada, mediante esta propiedad lo que podemos hacer es aumentar o disminuir en la misma proporción todos los residuos y así conseguir esa dimensión. Que es lo que aparece en este ejemplo. He disminuido esa proporción hasta que he obtenido la dimensión que yo deseaba. Bien, una vez hemos introducido todos los materiales que forman parte de la mezcla a codigerir, lo siguiente ya sería visualizar los resultados. Y los resultados están accesibles a través de esas 4 pestañas que les marco. La primera ya la conocen, nos dice dimensión deseada frente a calculada y las características de la mezcla que he utilizado en mi supuesto. En la pestaña de proceso lo que tengo es datos tanto del proceso de cogeneración con las potencias y producciones eléctrica y térmica que he obtenido y del proceso de digestión anaerobia, el volumen de los digestores, la cantidad de material que utilizo al año y también la producción de metano. En la pestaña de evaluación económica pues tengo por un lado un agregado de costes e ingresos con el flujo de caja correspondiente y los indicadores de rentabilidad, el VAN, la TIR y el periodo de retorno que obtengo en ese supuesto. Y por último, en la pestaña de energía y materia, por un lado me informa de esos balances energéticos y de emisiones de CO2 que obtengo y también datos relativos al digerido, contenido en macronutrientes y también la superficie que yo podría fertilizar con el digerido obtenido en función de su contenido en macronutrientes y de mis necesidades de fertilización indicadas al principio. Esos resultados, aparte de poder visualizarlos por pantalla, también los voy a poder exportar a Excel. Y en esa Excel voy a tener tanto los propios resultados como los valores de las propiedades que he utilizado para hacer el análisis de sostenibilidad y también las características de la mezcla a codigerir. Bien, y hasta ahora, hasta aquí, lo que es la herramienta en la actualidad. Sin embargo, tenemos idea de mejorarla.
Nuestro grupo en el CIEMAT participa junto con otros 3 socios, que es AINIA, Centro Tecnológico, el Grupo San Ramón y el Grupo ERA, en un proyecto Impacto financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, bueno, realmente por el extinto Ministerio de Ciencia e Innovación, que es el proyecto Agrobiomet. Agrobiomet sería una continuación de ProBiogás, en el sentido de que pretende profundizar en el uso del biogás agroindustrial, en este caso como biocombustible para el transporte. En este sentido, tenemos idea de mejorar la herramienta, por un lado, para incorporar las funcionalidades que necesitamos de cara a ese nuevo uso, como son nuevas propiedades de venta del biocombustible, los costes de instalaciones específicas de ese uso como biocombustible, y también otras funcionalidades, otras mejoras que hemos visto que sería interesante incorporar a lo largo del tiempo que hemos estado utilizando la herramienta en el proyecto ProBiogás. Nuevas propiedades, incluir nuevos sustratos que no están en esa base de datos que comenté anteriormente, la posibilidad de que un usuario utilice un sustrato que no exista en la base de datos, sino que sea un sustrato propio, específico, y también incorporar un nuevo posible ingreso del que se está hablando en los últimos tiempos, y es la posibilidad de que las plantas de biogás sean consideradas proyectos domésticos y pudieran comercializar derechos de carbono en base a emisiones evitadas por gestión de determinados residuos. Y nada más, eso es todo. Muchas gracias.